A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Con toda sinceridad espero que cada uno de ustedes en sus hogares hayan pasado un feriado bastante adecuado, ¿sí? Hoy vamos a tratar un poco sobre el presupuesto general del Estado del año 2019, que ya el gobierno lo ha presentado hace poquísimos días, lo ha presentado a la Asamblea Nacional. Todavía no hay datos suficientes, a excepción de un boletín del Banco Central que da ciertas cifras con respecto a esta proforma. La proforma, pues, es un documento grande, tiene el plan cuatrienal también, y para la próxima semana estaremos tratando el tema con más detalle. Pero, amigos, permítanme decirles, el presupuesto general del Estado es el documento financiero, económico y político más importante dentro de las finanzas públicas. Y cuando hablo de finanzas públicas, no se olviden que eso implica los municipios, los presupuestos de los consejos provinciales, los presupuestos de las empresas estatales, por ejemplo, ¿sí? Pero este es el gobierno nacional con el presupuesto general del Estado. Ahí están reflejadas en una u otra forma, en forma directa, en forma indirecta, cuál va a ser la política pública en los varios sectores para el año que viene, sea por el tema de subsidios, sea por contratación nueva de personal o reducción de personal, sea porque hay nuevas obras de inversión aquí, allá, etcétera. Es un documento importantísimo, importante para la política económica general y para la política fiscal en particular. Entonces, vamos a tratar con algunos temitas que tienen que ver con ingresos y gastos que están en la proforma y declaraciones del ministro correspondiente sobre el particular. En primer lugar, se dice que el presupuesto va a estar alrededor de unos 31.000 millones de dólares, ¿sí? En la que no está incorporado cerca de 5.000 millones aproximadamente, que tiene que ver con el pago por la importación de combustibles. Ustedes saben, amigos, que Ecuador tiene que importar derivados por una serie de razones. Una de ellas es, primero, la capacidad instalada de las refinerías ecuatorianas, especialmente las de Esmeralda, no es suficiente. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda nacional, entonces hay que importar. Pero aparte de eso, porque la refinería no produce la calidad del combustible que es necesario para todo el transporte público y privado. Entonces, por eso hay que importar, y eso debe estar cerca de 5.000 millones de dólares para el año que viene. Eso implicaría que la proforma realmente está en 36.000 millones de dólares. El gobierno y el ministro dicen que no lo incorporaron para darle más transparencia. Y más bien yo digo, hay que darle transparencia, hay que poner en el presupuesto sencillamente todos los gastos. Y estos 5.000 millones son gastos que va a tener el gobierno y sigue teniendo el gobierno. ¿Por qué? Porque si bien esto se supone que lo importa no el Ministerio de Finanzas, sino las empresas estatales, como Petroecuador, por ejemplo, sin embargo, las dos empresas estatales que deberían tener, según su ley, independencia no solamente administrativa, económica, sino financiera, sin embargo, son dos empresas que se ponen a la cola del Ministerio de Finanzas para recibir dinero, recursos financieros para sus actividades. Desde ese punto de vista, en definitiva, es en el presupuesto donde están los ingresos petroleros y sencillamente los gastos para este propósito.
Entonces la proforma será 36.000 millones. El boletín del Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas dice que esos 31.000 millones serán un pequeño porcentaje menor del año pasado. Pero cuando ustedes incorporan los 5.000 millones, y algunos economistas lo están incorporando, y eso es correcto, sencillamente los 36.000 millones, aproximadamente en número redondo, sencillamente será superior a la proforma presupuestaria del año pasado, ¿sí? Ese es el primer comentario que tenemos que hacer. No hay todavía austeridad, no hay. Luego viene lo siguiente, los ingresos. Y hay ingresos tributarios, hay otros ingresos como ingresos concesionarios que le llaman, ingresos que vienen del petróleo. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer ciertos comentarios en el sentido de que el gobierno está sobreestimando, y ya digo, no de mala fe, sino sencillamente porque hay un optimismo excesivo del gobierno en esta materia, igual que en otras. Por ejemplo, en lo que se llama recaudaciones tributarias, están programando en el presupuesto que han presentado a la Asamblea un crecimiento de las recaudaciones tributarias, si mal no recuerdo, entre 1 o 2%. Yo personalmente creo que no va a haber eso. ¿Y por qué? No porque a mí se me ocurre, sino por las siguientes razones. La economía ecuatoriana no va a crecer en función y según las estimaciones del gobierno y del Ministerio de Finanzas y del Banco Central. No va a crecer. Y las recaudaciones tributarias aumentan en un país por varias razones. Una razón por qué aumentan es porque crece la economía. Si crece la economía 2, 3, 4, 5, 10% anual, eso implica que sencillamente las actividades económicas se aceleran, hay más actividad, hay más empleo, y eso implica ¿qué cosa? Más ventas, más producción, y eso implica ¿qué? Más recaudaciones de IVA, de impuestos a la importación, del ICE, etc. Esa es la primera razón por qué aumentan las recaudaciones. Pero si la economía ecuatoriana no va a crecer como yo creo, en base a los supuestos que dice el gobierno nacional, las recaudaciones tributarias se quedarán igual que el año pasado, o este año, perdón, 2018, ¿sí? Entonces ese aumento modesto que estime el presupuesto y la proforma que se envía al Congreso no se va a dar. Esa es la primera razón por qué aumentan las recaudaciones tributarias. El segundo es porque aumentan los impuestos. Mañana se le ocurre al gobierno por 10.000 razones que hay que aumentar el IVA, 2, 3 puntos más. Pues eso no se ve en la proforma presupuestaria, bajo ningún resultado se ve. Además, porque el aumento de los impuestos de esta naturaleza es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional y no del Gobierno Nacional. Pero esa es la segunda razón por qué aumentan las recaudaciones. La tercera razón es porque hay una voluntad política intensa del gobierno. ¿Para qué? Para combatir la evasión tributaria y la ilusión. En la medida que hay una lucha más frontal para cerrar la brecha de la evasión tributaria, entonces todas aquellas personas naturales o empresarios que evaden impuestos, sencillamente se les cerrarán las puertas y eso también aumenta las recaudaciones. Estas son algunas de las razones, pero en la proforma no se ve una acción de esa naturaleza. Por eso yo afirmo que lamentablemente las recaudaciones tributarias el año que viene no van a ser sino iguales a este año, lo que significa que no habrá un aumento de recaudaciones, aunque sea modesto, de los ingresos tributarios. Esto significa que el déficit que el programa en la proforma presentaba va a ser mayor por esta razón. Segundo, viene lo que se llama los ingresos de concesiones. La proforma, por lo menos todavía, como es un documento enorme, no se nota todavía, y no noto yo todavía, de dónde vienen 1.000 millones de dólares. Ya un asesor presidencial dijo que va a haber concesiones el año pasado de una serie de empresas estatales. Bueno, habría que ver cuáles son esas concesiones para poder saber si los 1.000 millones que estima el Ministerio de Finanzas que están en la proforma el próximo año como ingresos se van a dar o no se van a dar. Entonces todavía no hay suficiente información para dar una opinión sobre estos 1.000 millones que constan como ingreso en la proforma del próximo año según el gobierno nacional. Luego viene el tercer tipo de ingreso que viene con la producción y exportación petrolera. Entonces aquí, por ejemplo, también hay cierto optimismo, yo digo, del gobierno. Primero hay el tema de aumento de producción petrolera. La producción petrolera se ha reducido, ¿no? Y hoy por hoy lo que el gobierno cree que el año que viene va a haber como 210 o cerca de 210 millones de barriles de producción. La producción petrolera se ha venido reduciendo por varias razones. Uno, porque hay lo que los expertos petroleros llaman la tasa de declinación. ¿Qué significa esto, amigos?
significa que la energía que tienen abajo, en la tierra, los pozos abajo, esa energía se debilita. Entonces, sin energía suficiente, no puede subir el petróleo. Entonces, para evitar eso, hay que hacer inversiones. Y a veces, cuando la cosa es seria, se hace lo que le llaman recuperación secundaria. Pero eso implica inversiones de propio Petroecuador. Pero las empresas estatales están una especie de hacer pedigüeñas del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no ha asignado recursos suficientes a la empresa petrolera para aumentar la producción. Entonces, hay que aumentar la producción primero por efecto de neutralizar la tasa de declinación, que en algunos campos petroleros, en algunos pozos, no es 1%, no es 2%, es mucho más. Entonces, el esfuerzo para neutralizar ese factor se debe hacer. El ministro de Petróleo actual está haciendo un trabajo adecuado, pero todavía no se ve un aumento de la producción en comparación con los 200 millones de barriles que se supone que anteriormente se producían. El segundo es de aumentar la producción mediante las concesiones de una serie de campos y de pozos que el ministro actual de Petróleo estaba haciendo con una serie de compañías pequeñas, no grandes compañías petroleras. Bueno, veamos si eso da resultado, pero estimar para la prórroga presupuestaria más de 200 millones de barriles al año de producción no me parece razonable, me parece demasiado optimista. Para hacer eso se necesita inversiones extranjeras o inversiones del gobierno a través de asignación de recursos del Ministerio de Finanzas a Petroecuador. Y eso es lo que no se ve porque hay escasez de fondos. Por lo tanto, aquí yo siento también que hay cierto optimismo del gobierno nacional. En segundo lugar, hay el tema del precio. El año pasado, en la prórroga presupuestaria, se puso un presupuesto para precios de petróleo de $42 el barril. Eso estaba en la prórroga presupuestaria de este año 2018 y en el programa cuatrianual. Hoy están poniendo menos de $60. El precio internacional, que es precio referencial para Ecuador, que se llama el WTI, está alrededor de $62. No, más cerca de 65, $66, permítame corregir la equivocación. Y el Ecuador en todo este año tiene un precio para Ecuador, los dos tipos de petróleo, de $62 aproximadamente. Hay una diferencia entre los dos, el crudo marcador, porque el crudo marcador, el WTI, sencillamente es un crudo mucho mejor que el ecuatoriano, ¿sí? Entonces, el gobierno dice, voy a establecer un precio para fines presupuestarios de un poco menos de $50. Creo que está en la proforma algo así como $57, si mal no recuerdo. En algún programa anterior habíamos nosotros sugerido que en la proforma debería haber un precio de $50 el barril, no más. Hay que ser conservador en esto. ¿Por qué? Porque puede acontecer una serie de factores en el mundo que pueden tirar el precio del petróleo mucho más abajo. Ahora, ¿por qué? A su vez, hay factores económicos y factores geopolíticos en el mercado internacional de petróleo. Cuando se trata de factores económicos, tiene que ver con el crecimiento de la economía mundial. Si la economía mundial crece 5, 6, 7% en términos reales anualmente, eso implica mayor demanda de lo que se llama los commodities o las materias primas. Entre ellos está pues petróleo, está aluminio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, por ejemplo, a nivel internacional, y una organización de la cooperación económica, han hecho un análisis de cómo van a estar la situación para el año que viene en la economía mundial, y la economía mundial va a crecer mucho menos de lo que se había proyectado anterior. Y eso implica un menor crecimiento en la demanda de materias primas como el petróleo. De tal manera de que no es posible pensar de que va a seguir subiendo el precio del petróleo a niveles que mucha gente en el pasado decía, bueno, el precio del petróleo se va a $80, se va a $90, ¿sí? En segundo lugar, hay factores geopolíticos. Es posible que mañana, pues, algunos terroristas X, Y, Z en el mundo vayan uno a suponer a bombardear oleoductos de Arabia Saudita. Si eso lograra pasar, sencillamente, pues, el precio del petróleo se va arriba. Pero desde el punto de vista geopolítico, ese factor y otros factores parecería que se van a mantener en la situación actual, pero uno nunca puede predecir lo que puede pasar en estos factores geopolíticos. Por lo tanto,
uno se tiene que limitar para ser conservador a un precio más razonable de lo que han puesto pues el gobierno nacional en la proforma presentada a la Asamblea Nacional. Debería ser 50 y no 57 dólares o algo así que tiene la proforma. Y esto tiene también que ser analizado por la Asamblea Nacional. Ahora, hay otro tema que ya alguna vez lo tratamos aquí, que es la ley de fomento productivo. Tiene un artículo en que dice que se va a establecer un fondo de reservas de parte del precio del petróleo para hacer, ¿qué cosa? Compensaciones cuando un momento dado venga, pues el precio del petróleo se derrumbe, o cuando venga un tsunami, o cuando venga un nuevo terremoto, etcétera, 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 como el que ya tuvimos, y ojalá que Dios no nos mande algo de eso, ¿sí? Pero amigos, sencillamente el gobierno tiene que preparar el reglamento correspondiente para la constitución de ese fondo, que no debe ser manejado directamente por el Ministerio de Finanzas, sino creando un fideicomiso, como ya alguna vez lo tratamos. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese fondo? Bueno, según la ley dice, si el precio del petróleo realmente va más allá del precio que se puso en la proforma presupuestaria, sencillamente esa diferencia va al fondo, para el propósito que he mencionado, como también para ciertas inversiones sociales cuando hay ciertos elementos necesarios para hacer eso, ¿sí? Por lo menos la ley permite eso. Pero con ese precio que se ha puesto en la proforma presupuestaria y con los factores que están ocurriendo en la demanda y oferta petrolera, es posible que no haya recursos realmente para alimentar ese fondo. Entonces aquí no habrá voluntad política del gobierno para realmente constituir ese fondo, para contrarrestar fluctuaciones cíclicas o contrarrestar pues estos fenómenos naturales que a veces se dan y que un momento dado pues el gobierno tiene que sacar dinero de alguna parte para compensar, como ya lo hizo sencillamente el gobierno anterior creando impuestos, como en Chile hubo una serie de fenómenos naturales que tuvieron que utilizar el fondo que tienen, son miles de millones de dólares que tienen en Chile, ¿sí? Entonces aquí la observación es que no hay una voluntad política para constituir realmente ese fondo. Por eso es que insistimos en este programa que el precio que la Asamblea debe poner en el presupuesto que se apruebe para el año que viene, debe poner un precio referencial de 50 dólares, no más. Y el resto, si se da, tiene que ir al fondo. Entonces ese es el otro tema en materia de ingresos y el tema que tiene que ver con ingresos sencillamente de concesiones. Pues luego usted va al gasto, y una vez uno dice, a ver el gasto. Dividamos el gasto en corriente y gastos de capital o inversión pública. En los últimos tiempos, en los últimos años, se habla de gasto permanente y gasto no permanente. Pero yo prefiero lo tradicional. ¿Qué significa ingreso corriente? O diga usted, pues, los egresos permanentes. Usted tiene sueldos y salarios. Y en sueldos y salarios, por ejemplo, este año, más o menos, si mal no recuerdo, van a ser 9.500 millones en sueldos y salarios con un número X de empleados públicos. Y en la proforma enviada a la Asamblea Nacional hay un monto menor de 70 millones de dólares. En otras palabras, con una proforma presupuestaria en materia de sueldos y salarios, en términos de gasto corriente o gasto permanente, que no hay realmente cambios en el monto de sueldos y salarios, ¿eso qué significa? El mensaje que da el gobierno es que no va a haber, bajo ninguna circunstancia, ninguna austeridad en términos de reducir el tamaño del Estado. El tamaño del Estado, como varias veces lo hemos dicho aquí, significa en forma simple reducir no solamente instituciones, que está acertadamente el presidente, pues se siente fusionando ministerios, etcétera, muy bien, pero implica reducir el número de personas al servicio del gobierno nacional. No digo médicos, no digo profesores, no, cuidado, no, nada de eso. Pero hay empleados administrativos, una cantidad enorme que no se justifican. Entonces, el no reducir eso, el no prever una reducción de 1.000 millones de dólares, como aquí lo hemos indicado en varias oportunidades, para el año que viene, implica que hay un mensaje concreto del gobierno que da a través de esa proforma presupuestaria en esa parte. No va a haber austeridad en esa parte, y no va a haber. Pero aquí hay una especie de contradicción. El ministro Ledesma, ministro del Trabajo,
un distinguido caballero, en estos días ha dicho, vamos a hacer una evaluación de 140.000 empleados públicos que dependen del gobierno nacional. En una primera ronda, 70.000. Vamos a hacer un concurso de méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que pasen de esos concursos de méritos, se quedan. Aquellos que no pasen, sencillamente se eliminará la partida presupuestaria. Y en la segunda ronda, otros 70.000, que haremos lo mismo. Naturalmente, el uno dice son contratos provisionales y el otro dice son contratos ocasionales. Amigos, eso dice el ministro Ledesma. Pero eso que dice en estos días no está manifestado, pues mis amigos, en la proforma presupuestaria presentada al gobierno. No está. ¿Qué significa? Que no hay la voluntad política para eso. Ahora se dirá que esto se viene el año 2019 y que el 2019, ecuatorianos, anuncia el ministro, ustedes verán cómo vamos a reducir el número de empleados públicos. Pero por lo menos esa intención que en forma sutil indica el ministro Ledesma, sencillamente no se note en la proforma presupuestaria, a excepción de reducir el monto de sueldo en 70 millones de dólares para el año que viene. Entonces aquí también hay un error, hay un optimismo excesivo del gobierno. No va a haber autoridad, por lo menos la proforma le está indicando eso. No lo digo yo, es la proforma. No hay otra forma de atender el asunto, ¿sí? Luego usted tiene los gastos que son corrientes, que son permanentes. ¿En qué términos? Bono de desarrollo humano, usted tiene lo que se transfiere al Seguro Social Ecuatoriano, al Seguro de la Policía, al Seguro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y otros subsidios más que hay. Pero fundamentalmente es el Seguro Social Ecuatoriano la mayor cantidad o el mayor monto que está en la proforma. Como ya la Corte Constitucional hace 6 meses atrás, si mal no recuerdo, dijo que aquel artículo que había en una ley aprobada en la época del gobierno anterior, aprobada por los muchos asambleístas que estuvieron ayer y que están ahora en la Asamblea Nacional, el 40%, que era contribución y es contribución obligatoria al sistema de pensiones, al Seguro Social Ecuatoriano, sencillamente era ilegal y había que restituirlo. Pues bien, en la proforma está ese 40% y luego están otros subsidios que también al seguro de la policía y las Fuerzas Armadas también. Muy bien, eso es una cantidad X, que no había en el presupuesto del 2018, que está en vigencia actualmente, ni el 2017, porque esa ley impedía esto, ¿sí? Pero aquí me permito indicarle que el Seguro Social, a través de su gerente general, si mal no recuerdo, puso una nota al Ministerio de Finanzas y le dijo, señores, en la proforma pónganme 2.500 millones porque esto es lo que yo creo que debe pagar el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas ha decidido no acoger a su sugerencia y en todo caso es menor lo que está en la proforma presupuestaria. 1.200 millones, 1.250 que dicen que es el 40% y hay por ahí 200 o 300 millones más por otro subsidio que se va al Seguro Social, algo así como 1.500 millones de dólares. Pero no hay que olvidar también, y aquí el gobierno no está incorporando en la proforma, debe 3.100 o 3.000, más de 200 millones al seguro de salud del IES. Se debe esa plata, y esa plata el gobierno dijo que lo iba a pagar el año que viene. Sin embargo, en la proforma y en el boletín no se ve, amigos, no se ve, sencillamente no se ve que el gobierno se prepara a pagar eso, ni siquiera pausadamente. Eso es otro error, que si se pone eso, el déficit va a ser mucho mayor. Y luego usted viene, pues, la inversión pública, por decir algo, los intereses de deuda pública. Los intereses siguen creciendo y van a seguir creciendo. Yo creo que la proforma está equivocada. Los intereses del año que viene van a ser no de 3.600, 3.500, sino de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la deuda pública sigue creciendo y va a seguir creciendo por razones X y Z. Entonces, amigos, el otro tema de gasto es la inversión pública. La inversión pública, según la proforma, va a estar en 3.300, 3.400 millones. Y entonces hay un derrumbe de eso. Y esto es lamentable porque el país necesita inversión pública, necesita más carreteras. Naturalmente que eso se tiene que hacer ¿con qué? Hay que concesionar los grandes proyectos de inversión pública, los grandes proyectos. Los pequeños deben hacerlo el gobierno, como alguna vez hemos dicho, programa masivo de caminos vecinales, programa masivo de pequeños proyectos de riego. Es necesario.
Pero aquí es donde está el ajuste, nuevamente la inversión pública y claro, en el gasto que tiene que ver con papelería van a reducir como 700 millones de dólares. El déficit que el año pasado en la proforma de este año, perdóneme, fue de 4.100 millones, el gobierno dice este año va a ser cerca de 3.800 por esta serie de cosas. Pero con los comentarios que me he permitido indicar de que es demasiado optimismo en los ingresos y que no consta una serie de ingresos, lo que va a acontecer es que el déficit realmente va a ser más de lo que programa el gobierno nacional en la proforma y más lo que fue este año, que va a ser más de 4.100 millones de dólares. Amigos, hay errores de buena fe del gobierno nacional, no es de mala fe. Errores porque se sienten demasiado optimistas como el crecimiento de la economía. La economía no va a crecer a la tasa que dice el gobierno nacional en términos reales, sin inflación, de 1.43%. No va a crecer. Va a crecer el año que viene máximo de los máximos. Y dependiendo de ciertas circunstancias, en 0,5%, no va a crecer más. ¿Sí? Y eso va a crear problemas nuevamente, igual que en este año, de desempleo y el subempleo que va a seguir creciendo. Amigos, estos son los comentarios que podríamos hacer y de una vez pues son comentarios que hay una serie de sugerencias que se están dando, como en otras oportunidades hemos hecho en este programa, no solamente comentar una serie de temas, sino dar sugerencias. Esto implica un mayor déficit y eso implica que hay que hacer un mayor esfuerzo de ajuste. El Fondo Monetario Internacional tiene que acudir con asistencia financiera al Ecuador. Una vez más insistimos, es hora ya de firmar el convenio con el FMI, aglutinar a los bancos internacionales, multilaterales, para que ayuden al Ecuador en un mayor financiamiento y podemos respirar mucho más y darle certidumbre al empresario nacional, al empresario extranjero. Amigos y amigos, gracias por escucharnos en esta oportunidad y volveremos la próxima semana con ustedes. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.